Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta noche del día jueves 7 de abril del año 2022, el año de la benevolencia divina. Quiero darle la más cordial bienvenida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo y agradecerle que haya separado este tiempo para que juntos podamos seguir en el estudio de la palabra de Dios. Le quiero agradecer también al Señor todo lo que Él está haciendo en nuestra vida y lo que está realizando en nuestro país. Tenemos un mayor respiro con esto de poder andar sin mascarillas al aire libre y se amplió el aforo. Todo esto es producto de lo que el Señor está haciendo, poniéndole las cadenas al virus tal cual como Él nos lo prometió. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio en esta noche a nuestro estudio. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre y te damos gracias porque una vez más nos das el privilegio de juntos poder seguir estudiando tu palabra. Jesús nos instó a que escudriñáramos las Escrituras porque a nosotros nos parece que en ellas tenemos la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Él. Gracias porque tenemos la plena convicción que tu Espíritu Santo seguirá acomodando lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro. Seremos edificados y fortalecidos con la palabra que tú nos entregas en el día de hoy. Y por todo cuanto tú hagas, ahora y siempre te daremos a ti la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados y amadas, iniciamos entonces el estudio del capítulo número 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. La semana pasada estuvimos hablando al final del capítulo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Este capítulo número 5 entonces inicia hablándonos de que hay que vigilar para esa venida del Señor. Así que el título es Vigilar por la venida del Señor. Vamos entonces a entrar de lleno en este estudio. Las epístolas de Pablo están inmersas en un contexto marcado por la pax el securitas, paz y seguridad en griego, del Imperio Romano. Este lema, grabado en estandarte, monedas y monumentos, no correspondía en realidad con lo que era el Imperio Romano, porque el imperio provocó persecuciones, incertidumbre y muertes en sus provincias, y las iglesias cristianas no estuvieron a salvo. Los tributos al César, las exigencias del culto imperial y la esclavitud fueron parte de la cruda realidad del Imperio Romano. Muchos cristianos y cristianas se opusieron proclamando la paz y seguridad de Dios. El mensaje de las iglesias de que la seguridad se logra con el poder de la fe y la paz con el del amor fue una voz crítica a favor de la justicia en el siglo I. En los cultos mistéricos griegos y las religiones esotéricas del siglo I, la lucha entre la luz y las tinieblas, entre paréntesis, el bien y el mal, es un tema recurrente. El universo es el resultado de esa batalla encarnizada y los seres humanos, como los dioses y diosas, pertenecen a uno u otro bando. La temática de la luz y las tinieblas también se encuentra en el discurso del cristianismo primitivo. La diferencia consiste en que la opción por Cristo coloca al creyente en el lado de la luz. No hay un dualismo en el pensamiento paulino,
La supremacía de la luz se reconoce en la seguridad de la definitiva victoria de Cristo y de quienes en Él confían, aguardan y trabajan. En mi disertación de este día voy a desarrollar mi tema en dos aspectos sobresalientes. Uno, el día del Señor. Dos, hijos de luz. Vamos a ver el primer punto, el día del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, hermano, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos saben perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón de noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción de repente sobre ellos, como vienen los dolores sobre la mujer que da luz, y de ninguna manera escaparán. Los esfuerzos por determinar la fecha del regreso de Cristo son necios. No se deje engañar por alguno que dice saberlo. Aquí se menciona que nadie sabe el día ni la hora y que aún los creyentes serán sorprendidos. El Señor volverá sorpresivamente, advierte Pablo. Así es que esté preparado. Ya que nadie sabe cuándo Jesús volverá a la tierra, deberíamos estar siempre listos. Suponga que Él volviera hoy. ¿Cómo te encontraría viviendo? ¿Estás listo para encontrarte con Él? Viva cada día preparado, preparada para dar la bienvenida a Cristo. Antes que entremos en el análisis de esta porción, es preciso hacer ciertas aclaraciones a fin de que ustedes no se vean confusos acerca de lo que el día del Señor significa. El día del Señor no es otro que el día de Jehová, ya anunciado en Isaías 2:12 y subsiguiente, Joel 2:10 y subsiguiente, Sofonía 1:14 y subsiguiente, entre otros lugares proféticos del Antiguo Testamento, así como en Lucas 21:34, Segunda de Pedro 3:10, Apocalipsis 3:3 y 16:15. Cada uno de estos pasajes hablan acerca del día del Señor. Recordemos que día no significa aquí un espacio de tiempo de 24 horas, sino un extenso periodo de tiempo que comienza con la tribulación e incluye los acontecimientos de la segunda venida de Cristo y el reino milenario en la tierra. 1. Al usar expresiones parecidas a las del Señor en el día de la ascensión, como podemos ver en Hechos 1:7, el apóstol menciona los tiempos y las sazones en el versículo 1. Recordemos que crono indica los momentos del tiempo como los van señalando los relojes, mientras que kairos se refiere más bien a ocasiones o fechas especiales. El uso de ambas palabras nos indica suficientemente que el apóstol se refiere a los últimos días. El versículo 2 lo aclara más todavía, pues Pablo nombra explícitamente el día del Señor, el cual, por las instrucciones dadas por el propio Señor a los 12, Mateo 24:42 y Lucas 17:24, estaría bien impreso en la mente de los apóstoles y, por lo que dice Pablo, entre paréntesis, ustedes mismos saben perfectamente, formaba parte de la predicación del Evangelio, que podemos también verlo en Hechos 17:31, 24:25, por ejemplo. 2. Como ya había avisado el Señor,
Pablo hace notar que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Esto lo podemos ver en el versículo 2, la segunda parte. Esto es, cuando menos espere. Para dar una idea tanto de la certeza como de la inminencia de dicho día, el griego original no dice vendrá, sino viene, como si dijese está llegando. Además, la construcción gramatical tiende a poner de relieve eso mismo, pues dice literalmente, como ladrón en la noche, así viene. 3. El apóstol advierte que ese día del Señor, con su aspecto especialmente punitivo, de castigo a los malhechores, vendrá cuando se crean seguros, como dice el versículo 3. Dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Notemos los puntos siguientes. A. Los malvados se creerán en paz. No es paz verdadera la de Cristo, sino como el mundo la da, dijo el propio Jesús en Juan 14:27. También se creerán en seguridad, donde el apóstol usa un vocablo que solo sale aquí y en Lucas 1:4 y Hechos 5:23, aunque el adjetivo, el verbo y el adverbio de la misma raíz ocurren en total otras 12 veces en la palabra de Dios. Los pseudoprofetas de todos los tiempos sucumben a la tentación de poner fechas más o menos fijas a la segunda venida del Señor, pero hasta ahora todas las predicciones han resultado fallidas. Además, las señales que, según anunció el Señor, mostrarán que se halla cerca, pasarán desapercibidas para los mundanos, los cuales, como en los días de Noé y Sodoma, como dice Lucas 17 del 20 al 37, estarán dedicados a sus actividades habituales, confiados en su indiferencia ante lo espiritual, despreocupados en cuanto al juicio venidero. Ve, el apóstol añade en el versículo 3, la segunda parte, que cuando más seguros se crean, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. El término que se traduce por repentina sale únicamente aquí y en Lucas 21:34. El vocablo para destrucción nos da idea de ruina total e inevitable. Estamos hablando de la pérdida de todo lo que da algún valor a la existencia. La mención de los dolores que le sobrevienen a la mujer encinta nos recuerdan lo que el Señor dijo en Marcos 13:8. Finalmente, el griego, al usar los dos adverbios de negación, oume, pone de relieve que no escaparán de ningún modo, y así debe traducirse, como en Juan 6:37, entre paréntesis, de ningún modo, le agrego, le echaré fuera, y otros lugares. El verbo epistatai, literal, se viene encima súbitamente y por sorpresa. Sería bastante para indicar que no hay escape de la destrucción repentina, pero el apóstol desea clavetear bien su advertencia.
que no se tome a la ligera, sino que nosotros sepamos de que va a ocurrir después en la gran tribulación. Va a haber una gran destrucción. El sol se va a oscurecer. La luna se volverá en tiniebla. Y dice la palabra del Señor que las estrellas del cielo caerán. Será un tiempo de angustia como nunca antes se ha vivido. Vamos al segundo punto. Hijos de luz. Primera de Tesalonicenses 5, del 4 al 11. Dice el apóstol Pablo, pero ustedes, hermanos, no están en tiniebla como para que aquel día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino vigilemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de la fe y del amor, con el casco de la esperanza de la salvación. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o sea que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense los unos a los otros y edifíquense los unos a los otros, así como ya lo hacen. Lo que el apóstol acaba de decir tiene aplicación directa a los inconversos, los hijos de las tinieblas, a los que precisamente por estar en tiniebla les sorprenderá el día del Señor. Pero los fieles en Tesalónica no estaban en tiniebla. Las tinieblas, término muy usado como símbolo de la ignorancia espiritual, del error moral y de una vida en pecado no confesado. Son lo opuesto a la luz. Hijo de luz es algo más que decir simplemente en la luz, pues da a entender que la luz es su característica distintiva. Hijo del día, equivalente a hijo de la luz. De la misma manera que tiniebla lo es de noche, como dice Pablo a continuación, versículo 5b. No somos, abro paréntesis, se incluye ahora a sí mismo, cierro paréntesis, de la noche ni de las tinieblas. Es decir, no somos de los que viven una vida de pecado y de ignorancia espiritual. No vivimos en la esfera donde imperan el error moral y la maldad. La metáfora del día y la noche, la luz y las tinieblas, son comunes a las apocalípticas judías, pero también a otras religiones paganas, muy extendida en Asia Menor y Macedonia, bastante populares en Tesalónica. Pablo utiliza este lenguaje para indicar que en Cristo los creyentes son hijos e hijas de la verdad y de la justicia. 2. Desde esa afirmación, el apóstol da un paso más al exhortar a los fieles de Tesalónica a actuar conforme a su condición de hijos de luz. Por tanto, dice en el versículo 6, no durmamos como los demás, esto es, como los que son de la noche y de las tinieblas, sino velemos y seamos sobrios.
El hijo de la luz tiene que andar en luz, como hijos e hijas de la luz y el día de la verdad y la justicia. Los tesalonicenses debían mostrar prudencia y perspicacia. Viven a la espera del gran acontecimiento. No pueden conducirse como ignorantes. Pablo llama a la iglesia a guardar en vigilia para no ser sorprendida y poder celebrar la victoria con Cristo. El creyente debe velar, es decir, estar alerta. Al entender el versículo 8, velar es estar en pie como un centinela, aunque los demás se hayan postrado en el sueño de la indiferencia. Que la figura se vuelve de carácter militar puede verse en la referencia a la coraza y al yelmo. B. El creyente debe asimismo ser sobrio. El verbo nepo significa primordialmente ser abstemio. Entre paréntesis, no beber vino. Pero pronto pasó a significar metafóricamente no dejarse llevar por ninguna pasión y de ahí a dominarse a sí mismo. El cristiano sobrio es aquel que ha logrado el dominio de sí mismo, no en la energía de la carne, sino en el poder del espíritu. Los dos verbos que aquí traducimos por velar y ser sobrio aparecen juntos también en Primera de Pedro 5:8. Estar alerta y con pleno dominio de sí mismo son requisitos indispensables si uno ha de estar preparado a resistir los ataques del maligno, el cual aprovecha la menor distracción para atacar al creyente por el flanco menos guarnecido. Nosotros tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades, nuestra flaqueza y conocer cuáles son nuestras fortalezas. Porque con las debilidades y flaquezas nosotros tenemos que trabajar, porque es por donde el enemigo va a venir. Si a una persona le gusta la mentira, por allí el enemigo va a tratar de trabajar. Si a alguien le gusta el alcohol, el enemigo no le va a estar forzando a que mienta. Lo va a tentar es a través del alcohol. El enemigo siempre atacará al creyente por el flanco menos guarnecido, el que menos se haya fortalecido. 3. En contraposición a la vigilancia y la sobriedad propia de los creyentes, de los hijos de la luz y del día, el apóstol presenta, versículo 7, a los hijos de la noche que andan en las tinieblas del pecado. Pues los que duermen, de noche duermen, no velan. Y los que se embriagan, de noche se embriagan, no son sobrios. Esta misma contraposición es la que hallamos en Efesios 5:18. Por cierto, en 1 Tesalonicenses 5:7, el versículo que venimos analizando, el apóstol usa dos verbos sinónimos para embriagarse. El primero es metusco, que se usa como deponente, esto es, en la voz media pasiva, como dando a entender que la persona ha sido vencida por el alcohol. Entre paréntesis, es el mismo verbo de Efesios 5:18. Pero el segundo verbo es metuo, con el mismo significado, pero en forma claramente activa, o sea, voz activa. Y da a entender que el borracho no está exento de culpabilidad. Es responsable por haberse dejado llevar del licor o vino. O sea, si una persona comienza a libar licor y de repente
en principio se siente con mucha alegría, se vuelve como una festividad, pero hay momentos en que el alcohol produce agresividad y entonces alguien que está bajo los efectos del alcohol mata a alguien, sí, es llevado, es juzgado, no puede decir, no, lo que pasa es que yo lo hice porque estaba borracho. No, no está exento de culpabilidad. Él es responsable por haberse dejado llevar de licor o vino. Así también es en lo espiritual. Las religiones paganas, especialmente los cultos de los misterios, muy populares en la región, desarrollaban ritos nocturnos en los que tenían lugar prácticas reprobadas por los judíos. Pablo llama a abstenerse de compartir con los hijos de la noche y las tinieblas. Exhorta a desarrollar una ética diferente y estar alerta frente al gran acontecimiento de la presencia triunfante o segunda venida de Cristo en gloria. 4. El apóstol insiste en la misma exhortación, versículo 8, y aporta dos razones en los versículos 9 y 10, por las que el creyente debe ser sobrio, es decir, mantener en todo el dominio de sí mismo. Notemos los detalles siguientes. A. El apóstol vuelve a apoyar su exhortación a la sobriedad en el hecho de que somos del día, pertenecemos a la luz, estamos vestidos como soldados de centinela, esperamos salvación. Esto es la consumación de la salvación, como en Hebreos 9:28, según se puede ver por el versículo 9b. B. El apóstol, al contrario que en Efesios 6:11, no exhorta a vestirse, sino que da como un hecho el que estemos ya vestidos de las dos armas que menciona y que son las principales para una segura defensa contra los ataques del enemigo. La coraza y el yelmo. La primera cubre el pecho, la segunda la cabeza. C. Como en 1:3, o sea, en esta misma carta, en el capítulo 1, el versículo 3, hallamos de nuevo en este versículo 8 las tres grandes virtudes: fe, esperanza y amor. En lo de la coraza hallamos una diferencia con respecto a Efesios 6:14b, donde tenemos la coraza de justicia, mientras que aquí es la coraza de fe y amor. Los detalles no son siempre los mismos, lo cual es una advertencia para no forzar la metáfora demasiado a la letra. Con todo, fe y amor son un buen compendio de la justicia practicada, que es la que Pablo tiene en mente en Efesios 6:14. Aquí, lo mismo que en Efesios 6:16, la fe es sinónimo de confianza en las promesas de Dios. Y si en Efesios 6:16 se habla de la fe como escudo, es porque el escudo es como una sobrecoraza, y la mención de las armas del creyente en Primera de Tesalonicenses 5:8 es lo más compendiosa posible. D. Contra esta coraza de fe y amor, el enemigo no tiene por dónde entrarle al creyente. La fe va entrelazada con el amor en la coraza que protege el corazón del soldado cristiano, porque este soldado no es llamado solamente a creer, también le es imperativo a amar a Dios y al prójimo. Sí, aún al que está cerca de él, durmiendo y borracho. Y
un poco más adelante, añade: la fe sin el amor, que es fruto del Espíritu Santo, puede convertirse en presunción. Y el amor sin la fe, que se apoya en la palabra infalible de Dios, puede degenerar en mero sentimentalismo. En Efesios 6:17, el apóstol menciona el yelmo de la salvación, aun cuando aquí dice, versículo 8b, y con la esperanza de salvación como yelmo. Sin embargo, la equivalencia es completa, puesto que la salvación final, esperada y, por tanto, asegurada, protegedora del desaliento y de la desilusión que avergüenza, es lo mismo, visto al revés, que la esperanza de la salvación en un estadio final de hecho consumado. El ejército imperial romano fue el mejor armado de su época. Infundía terror en los territorios ocupados, principalmente en aquellas zonas en las que nunca se habían visto soldados con semejantes aparatos bélicos. Pablo alude al atavío de guerra imperial y viste a los cristianos de Tesalónica con una indumentaria semejante, pero de naturaleza diferente. 5. Aparte de no tener excusa, puesto que está provisto de las armas necesarias, el creyente tiene la obligación de ser sobrio por otras dos razones adicionales. Porque literal que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación, literalmente para adquisición de salvación. Versículo 9. Esto confirma el sentido escatológico del vocablo salvación, tanto en este versículo como en el anterior. El mismo sentido escatológico tiene aquí lo de la ira. No olvidemos que todo el contexto es escatológico. Sí, como parece indicar la Escritura, esta ira incluye los juicios del gran día de la ira del Cordero, como aparece en Apocalipsis 6, 16 y 17. Entonces, es lógico concluir que la iglesia no pasará por la tribulación anunciada por Cristo y los profetas. Este pensamiento sirve de expolique a la esperanza y estimula también la gratitud hacia nuestro Dios y Padre y hacia nuestro bendito Salvador. Por si eso fuera poco, el apóstol añade un nuevo motivo de gratitud y una nueva razón para vivir una vida totalmente consagrada al Señor, como dice el versículo 10. ¿Quién? Jesucristo, entre paréntesis, murió a favor de nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aunque la preposición uper significa primordialmente a favor de, como hemos notado en el paréntesis, no puede descartarse el aspecto de sustitución vicaria en lugar de, ya que en este sentido lo usa claramente el apóstol en Filemón 13. Nuevo motivo, pues, de gratitud y de estímulo a una vida santa. Pablo dice explícitamente que el objetivo de la muerte de Cristo a nuestro favor y en nuestro lugar fue que viviésemos juntamente con Él. Una unión estrecha, indisoluble, eterna, con el Cristo muerto, resucitado y ascendido, es la meta
de la obra de la redención a favor de cada uno de los creyentes. En este contexto, el inciso, ya sea que velemos o que durmamos, no puede significar otra cosa que ya sea que vivamos o que hayamos muerto. No tiene el mismo sentido del versículo 6. Está claro por una doble razón. La exhortación a velar del versículo 6 es incondicional. No sufre la alteración de dormir. En los versículos 6 y 7, dormir es sinónimo de vivir en las tinieblas, en la noche, en pecado, mientras que aquí es una alternativa compatible con el vivir juntamente con Jesús. La presencia de la iglesia en Tesalónica tiene una misión fundamental: dar testimonio de la misericordia de Dios. La iglesia es un camino abierto para la liberación de la fuerza de muerte y la salvación. No nos ha puesto Dios para ira, es decir, su labor es opuesta a la de los poderes del mundo que conducen a la condenación. El versículo 11, con el que termina esta porción, guarda gran semejanza con el capítulo 4, versículo 18, final de otra porción, por lo cual continúen animándose mutuamente y edificándose el uno al otro, como ya lo vienen haciendo, literalmente tenido en cuenta que todos los verbos están en presente. El verbo griego para kaleite es el mismo y está en la misma forma de 4:18 y tiene el mismo sentido de aliento, ánimo y consuelo. Como es obvio, amados hermanos y hermanas, el sentido del verbo edificar aquí tiene el sentido de edificación espiritual, como en 1 Corintios 14:12 y Efesios 4:29. Pablo añade, como ya lo vienen haciendo. Pablo siempre está deseoso de dar crédito cuando el crédito es mencionado. En otras palabras, nosotros tenemos que darle honra a los que merecen honra y tenemos que darle crédito a los que merecen crédito. Y Pablo hacía esto. Siempre estaba deseoso de dar crédito cuando el crédito era merecido. Como buen psicólogo, según el instinto espiritual que el Señor da a quienes le sirven fielmente, el apóstol sabía que reconocer lo bueno de una persona es el mejor estímulo para que dicha persona se comporte cada vez mejor a fin de corresponder al crédito que se le concede. De modo parecido, cuando una persona, entre paréntesis, especialmente un joven o una joven, recibe solamente reproche, tiende a desanimarse y aún a comportarse de la forma en que se le considera. Hay ocasiones en que para alcanzar mayor crecimiento espiritual en la congregación, el pastor no tiene que reprender a los hermanos, sino reconocer lo que ellos han logrado en el Señor. A medida que usted se acerca al final de una larga carrera, le duelen los pies, su garganta le arde y todo su cuerpo clama para que se detenga. Este es el momento cuando el aliento de amigos y admiradores es más apreciado. Su estímulo le ayuda a sobreponerse al dolor para cruzar la meta. De igual manera, los cristianos debemos animarnos mutuamente.
Una palabra de aliento dada en el momento oportuno puede establecer la diferencia entre terminar bien y quedarse en el camino. Mira a su alrededor, sea sensible a las necesidades de otro y pronuncie palabras de apoyo y acciones apropiadas. Animar y edificar forman parte de la misión de la iglesia tesalonicense. Para terminar, en medio de la persecución y los múltiples padecimientos, la comunidad de cristianos y cristianas debe afianzarse en la esperanza que permite construir un nuevo modelo de vida, un nuevo modelo de comunidad basada en la solidaridad. Tremendo lo que le mandó a decir el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Recuerden que el contexto de esto, como ya lo dimos, los hermanos estaban muy preocupados porque estaban bajo persecución y algunos miembros de la congregación habían muerto. Entonces ellos estaban con la pregunta, ¿los que murieron van a recibir a Cristo? O sea, se murieron y quedaron sin esperanza. Entonces por eso es que el apóstol Pablo tuvo que escribirle para decirle que los que duermen en el Señor luego serán despertados para recibir al Señor en el aire. Qué tremendo lo que Pablo nos dice en este capítulo número 5, los primeros 11 versículos. Así como Pablo alentaba a los hermanos de Tesalónica, nosotros los que somos pastores debemos alentar a los miembros de nuestra congregación. ¿Saben por qué? Porque nosotros los seres humanos no somos perfectos, somos seres imperfectos. Con Cristo estamos caminando hacia la perfección. Entonces, por más bueno que sea un ministro, siempre va a tener defecto. Porque el único que no tiene defecto es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes en esto, porque si no, hay quienes se frustran, dicen, ya yo no quisiera estar en esa congregación. Hombre, para donde quiera que usted se mude, si es el Saltarín, usted se va a encontrar que todas las iglesias tienen sus imperfecciones. No hay ninguna congregación que sea totalmente perfecta. Nosotros caminamos hacia la perfección, ya sea que venga Cristo o nos tengamos que ir de esta tierra a morir. Dormimos con el Señor y entonces cuando tomemos un cuerpo nuevo, ya vamos a estar totalmente perfectos, porque el cuerpo va a ser incorruptible, inmortal, va a ser un cuerpo eterno. Entonces ya ahí no habrá defecto. Seremos como es Él en el poder de su resurrección. Así que mis amados hermanos y hermanas, le damos gracias a Dios que nos insta, que nos exhorta a vigilar por la venida del Señor. Yo sé que todos los que conocemos al Señor Jesucristo, si ahora mismo Jesús viniera hasta las nubes a levantar a su iglesia, yo estoy plenamente convencido que todos quisiéramos estar allí. Pero para estar allí, el apóstol dice que nosotros tenemos que vigilar por la venida del Señor. En otras palabras, nosotros tenemos que vivir una vida santa, tener una conciencia inocente, que no tengamos ninguna acusación y estar en un estado de felicidad profundo. Porque el Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo quiero que usted, mi hermano, mi hermana, disfrute de esa vida abundante que el Señor Jesucristo nos vino a dar. Padre, queremos agradecerte lo que tú nos has impartido en este día. Tenemos la plena seguridad que esta palabra no regresará vacía, sino que tu Espíritu Santo la va a regar para que ella dé el fruto para el cual
tú la enviaste. Sabemos también que ella contiene en sí mismo ondas expansivas y que ella llegará hasta donde tú quieres que llegue, porque tú no tienes ningún límite. Que la sobrenaturalidad divina tuya, Señor, sea activada sin límite para tocar a todos aquellos que requieren de una palabra como esta. Queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la palabra que nos has entregado. Mis amados hermanos y hermanas, les agradezco una vez más el haber estado conmigo. Si el Señor así me lo permite, espero volver a estar con ustedes el próximo domingo 10 de abril. Saludos y bendiciones.